La semana pasada que hoy vamos a iniciar el estudio del infierno. Ese tema lo traté en el año 1995. Lo volví a tratar en el 2001 y lo volví a tratar en el 2005, o sea, hace 20 años. Vamos a hablar del infierno, porque entre las grandes doctrinas bíblicas está la doctrina del infierno. ¿Qué significa eso? Que es un tema que aparece en todas las escrituras. Si usted investiga sobre la doctrina del infierno, va a encontrar que aparece en toda la Biblia. ¿Y por qué hablar del infierno? Bueno, los creyentes, para que sepamos de qué nos libró el Señor, amén. Y nos salvó no porque lo mereciéramos, sino por gracia. Pero también esto tiene un objetivo principal, y es que nos preocupemos por los perdidos, porque los perdidos van caminando allí. Y entre los perdidos pudieran haber familiares suyos, gente cercana a tu corazón, gente que aprecias, vecinos allí que aprecias, y si no están en Cristo, van caminando allí. ¿Y qué hacemos nosotros? Debemos hacer algo. Somos el equipo con el cual Dios hace su obra en esta tierra, donde cada redimido ha venido a ser parte de ese equipo. Ahorita una hermana me pedía que le ayude, orando por ella, porque a ella le cuesta comunicarse, pero tiene en su corazón el profundo deseo del evangelismo. Y ese deseo debe estar en todos los creyentes. De manera que estemos orando por el evangelismo. Cuando hablamos del infierno, estamos hablando de un asunto muy serio que no tiene vueltas de hoja. ¿Qué significa? Lo que se fue allí se fue eternamente y para siempre. Y si podemos evitar que gente vaya allí, amén. Y si gente después de oír quiere irse allí, usted cumplió su tarea. Allá dice Ezequiel principalmente que tenemos el deber de amonestar al impío. Y si el impío se arrepintiere, ha ganado una alma, ¿verdad? Pero dice, si el impío no se arrepintiere, usted ha salvado su responsabilidad. Y Pablo tenía eso claro a la altura de Hechos 20, ¿verdad? Ya habrá que leer un poco la Biblia. Pero hablar del infierno es importante para los creyentes, es parte de la información que Dios quiere que el creyente conozca, para que glorifique a Dios por la obra bendita de Cristo, para que se preocupe también por otros. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Mateo capítulo 25. Y vamos a leer allí el verso 41 y el verso 46. Y luego vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra del Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor, nuestro Dios, añada bendición con tu palabra. Amado Padre, Señor Dios nuestro, nos gozamos en tu presencia esta
para nosotros un gran regocijo, una gran bendición desde este lugar, ir al trono de tu gracia con alabanzas, con adoración. Señor, no confiados en nosotros, sino en lo que Cristo hizo en esa obra perfecta, única y suficiente, porque fue Él, a través del sacrificio de la cruz, que nos abrió el acceso hasta el trono de tu gracia. Y hoy nos acercamos confiadamente, con mucho regocijo, mi Dios. Cuán grande honor nos has dado al haber dado tu Hijo Jesús en nuestro rescate. Cuán grande es nuestro honor y haber recibido el regalo de la salvación por tu gracia, amor, bondad y misericordia. Gracias, mi Dios, por todos y cada uno de los aquí presentes. Bendice, oh Dios, a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos con la mirada puesta en Cristo, a esperar el día glorioso de la venida de Cristo. Pero entre tanto, Cristo viene, Señor, inquiete en nuestros corazones a vivir para corresponder, para agradecerte, a vivir para testificarle a otros para que no vayan a la condenación. Inquiete en nuestros corazones que tu Espíritu Santo, Señor, ponga un gran peso de necesidad en nuestro corazón de predicarle a otros a Jesucristo. Te ruego, Señor, que la enseñanza de tu palabra venga a enriquecer nuestro conocimiento y venga a ayudarnos a concientizar, Señor, del honor que tenemos y el deber que tenemos. Por favor, que tu Espíritu Santo nos dé la mejor actitud ante tu palabra. Y por favor, oh Dios, usa a tu siervo para tu gloria. Te lo rogamos, oh Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. 3 preguntas. Empezamos en esta noche con 3 preguntas. ¿Qué tanto sabe usted sobre la realidad del infierno? ¿Qué tanto sabe usted sobre la realidad del infierno? ¿Qué es el infierno para usted? ¿Qué sabe usted del infierno? Uno por uno, hermanos. Y hermana, gracias. ¿Alguien más quiere referirse? Sí, hermano Rafael. ¿Alguien más? Sí, hermana Doris. Ahí oyeron. ¿Alguien más? Segunda pregunta. ¿Para quiénes bíblicamente está destinado el infierno? Eso es lo que leímos en la palabra, pero ¿para quiénes más? Leímos Apocalipsis 21:15, 20:15, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice la Biblia que es la realidad dentro del infierno? Escúcheme la pregunta. ¿Y qué dice la Biblia que es la realidad dentro del infierno? Un lugar de tormento eternamente. Correcto, sí. Eso leímos en Lucas 16, ¿verdad? Es un lugar de tormento, con características, hermanos, de que
será de lloro y crujir de dientes por los siglos de los siglos, ¿verdad? Así como los santos van a vida eterna, los que rechazan a Cristo y al Evangelio van a tormento eterno. Hay dos términos, uno en hebreo y otro en griego. El término hebreo Seol y el griego Hades definen un mismo lugar. Y principalmente estos términos definen el lugar de las almas sin Cristo. La Biblia usa alrededor de 76 veces el término Seol o Hades entre el Antiguo y Nuevo Testamento. 76 veces, donde 31 de ellas se traduce por lugar de tormento o por infierno. Y 31, esto es importante, se traduce por sepulcro. Y es allí donde, digamos, los falsos maestros se quedan anclados para argumentar que el Hades o el Seol se refiere al sepulcro. Porque solo usan la parte que se refiere al sepulcro, pero hay 31 que se refiere al lugar de tormento, al infierno. Y usemos una cita que probablemente vamos a ver y que desenmascara la idea de que Seol es sepultura. Y lo encontramos en el Salmo 9:17. Es un salmo contundente contra la doctrina de que Hades y Seol se refiere al sepulcro. No, se traduce 31 veces lugar de tormento y 31 veces sepulcro o lugar de los muertos. Tienen el Salmo 9:17. ¿Quiénes son trasladados allí? ¿Y qué estarán haciendo con los buenos si se refiere a sepultura? Que estarían sepultando solo los malos. ¿Y qué están haciendo con los buenos? Los salvos, los redimidos. ¿No están siendo sepultados también? Entonces, ¿a qué se refiere ese salmo? Se refiere al lugar de tormento. Entonces es importante mirar allí que quede claro, hay 31 veces que se traduce lugar de tormento y 31 veces sepulcro o lugar de los muertos. Y esto es importante para nosotros. En el Nuevo Testamento, digamos, en el Antiguo Testamento aparece 65 veces. En el Nuevo Testamento, hay 3 veces que se traduce abismo. Ya luego eso lo veremos más adelante, pero en el Nuevo Testamento aparece 11 veces y se traduce lugar de los perdidos o lugar de tormento. 10 veces. De las 11, 10 veces se traduce lugar de los perdidos o se traduce infierno. Se traduce principalmente allí. Digamos, Jesús usaba mucho el término Gehenna. Se traduce allí en este caso como Hades. La palabra del Señor nos enseña a través de Lucas de que el lugar del Seol o el Hades era un lugar dividido por una gran cima. ¿Qué significa un lugar dividido? Era un lugar de 2 partes.
Era un lugar de dos partes. Y la palabra nos enseña que los ángeles llevaban a los salvos al seno de Abraham, conocido como el seno de Abraham. Una de esas dos partes se conocía como el seno de Abraham o el paraíso. Pero el otro lugar era un lugar de tormento. Vamos a mirar allí en Lucas, por favor, capítulo número 16. Verso 22. Es hermoso. Ese verso 22. Constantemente nosotros celebramos algunos funerales y hay cosas que no vemos, pero los que han partido siendo salvos han tenido la experiencia del verso 22, ya no al seno de Abraham, sino al cielo. Ya eso lo explicaremos más adelante, pero dice el verso 22, aconteció que murió el mendigo, y subraya eso que sigue, y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, lo que se dice. Pero más adelante nuestro texto dice en el verso 25, no, verso 23, y en el Hades alzó sus ojos, ¿qué cosa? Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Parece que era un lugar donde se podían ver, de acuerdo al texto, ¿verdad? Pero era ese lugar dividido por una cima, donde los que iban al seno de Abraham estaban en consuelo, en reposo, en gozo, mientras que en el otro lado estaban en aflicción y tormento. Dice allí tal vez verso 25, y Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora ¿qué? Es consolado aquí y al otro lado atormentado. En ese entonces era un lugar dividido, donde también hay un pasaje allá en el libro de Números, capítulo 16. Versos 30 al 33. Dice la palabra, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la boca, o abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. 10. Pero dice la palabra del Señor que fueron trasladados al Seol. Perdón. 33. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Allí la palabra del Señor pues muestra, amados hermanos, cómo
En el caso de Corea y Suseco, hombres que se rebelaron contra Dios y no eran pocos. No eran pocos. Parece que este hombre logró persuadir 250 principales de Israel para sublevarse contra Moisés, tratando de tomar un lugar que Dios no les había dado. Y esto indignó profundamente a Dios. Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque normalmente ellos estaban dividiendo la congregación de Israel. Y Dios se indignó en extremo contra ellos. Hay que cuidar la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo de Dios. Y no hacer nada que atente contra esa unidad. Porque el que define el rumbo y los derechos dentro del pueblo de Dios es Dios, nadie más. Y Dios le dio todo el respaldo a Moisés, ¿verdad? Y esa gente descendieron vivos al Seol. La palabra de Dios nos enseña que después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Seol quedó, o el Hades quedó siendo un solo lugar para los perdidos. ¿Y por qué eso? Porque la palabra de Dios enseña que Cristo llevó a los que estaban allí con él a su presencia. Y hay pasajes en la Biblia que nos enseñan que el seno de Abraham o el paraíso ya no estaban más allí, sino que fueron trasladados al cielo. Allí el apóstol Pablo tuvo una experiencia a la altura del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, donde podemos ver segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Pablo guardó esto en tu corazón por 14 años. Es lo que leemos en el texto. Tuvo esa experiencia 14 años atrás. Caminó con él en su corazón, porque él no quería ufanarse o vanagloriarse, pero lo que había vivido era sumamente maravilloso. Dice la palabra, ciertamente, verso 1, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado. ¿A dónde? Observe ese detalle. ¿A dónde? Al tercer cielo. Y fue en el tercer cielo que él tuvo la experiencia de ver la realidad del cambio del seno de Abraham o el paraíso. Conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Está oyendo? Fue arrebatado al paraíso, donde oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Y entonces Dios le enseñó, le mostró, pero también encontramos propiamente el traslado a la altura del capítulo 4 de la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios se presenta la escena donde el Señor traslada a los salvos del seno de Abraham, a los salvos que estaban en el lugar del paraíso, en el Hades, fueron trasladados con él. Dice la palabra del Señor
en Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y luego dice, dio dones a los hombres. Los salvos que estaban en el seno de Abraham esperaban solo la noticia de la redención, de la obra perfecta de Cristo. Y Cristo descendió a ese lugar, pero trasladó el contenido de ese lugar al tercer cielo. Y vemos al apóstol Pablo testificando de que el paraíso estaba ¿dónde? En el tercer cielo. ¿A dónde tuvo él la experiencia? En el tercer cielo. Eso leemos en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. También dice la palabra del Señor que no solo llevó cautiva la cautividad, sino que llevó buenas noticias a las personas que estaban allí sobre su obra redentora. Dice 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero ahí habla de la escena. La gente dice que Cristo descendió al infierno, dice que descendió a las partes más profundas de la tierra y está haciendo referencia a ese lugar donde estaban los que esperaban en la redención, en la obra de Cristo, los que esperaban en la resurrección, en ser llevados a su presencia. La palabra del Señor en adelante muestra que los redimidos no van a Hades. Ningún redimido ahora va a Hades, sino que el redimido en el momento de partir va a la presencia misma de Dios. Y esa hoy es nuestra convicción, lo que Dios enseña a través de su bendita palabra. Dice la palabra del Señor. Hay pasajes lindos que describen nuestra realidad. Por ejemplo, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 19 y 20 habla de nuestra dicha, la dicha de los redimidos. Allá Tito ahorita estaba allí sentado considerando el capítulo 2 de Tito, tomando algunos apuntes allí sentado mientras llegaba el tiempo del culto. Y la dicha de los santos se define como la esperanza bienaventurada. Dice el capítulo 3, versículos 19 y 20. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Dice la palabra, mas nuestra ciudadanía, ¿a dónde está? En el cielo.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra esperanza está en los cielos. Para allí caminamos. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 5, Segunda Corintios capítulo 5, verso 6 al verso 8, dice la palabra del Señor: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y quisiéramos más estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Cuando alguien deja su cuerpo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿A dónde está el Señor? ¿En el Hades? No, en el tercer cielo, en el paraíso. Y allí van los santos, todos los salvos, que van partiendo, van a la presencia misma del Señor, porque su ciudadanía, ¿a dónde está? Está en los cielos. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Antes iban al Seol, ahora al cielo. Dice Juan 14, es un texto maravilloso: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿a dónde está la casa de Dios? En el tercer cielo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa misma idea la leemos en el capítulo 17, allí mismo de Juan, en el verso 24, en la gran oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y ese es el destino de los santos. Ya no es el Seol, sino el tercer cielo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. El apóstol Pablo tuvo el honor, el privilegio de poder ver. Cristo tiene las llaves de la muerte y el Hades. ¿Qué significa eso? Que multitudes de gente siguen yendo al Hades. Y Él tiene las llaves de ese lugar. Pero también tiene las llaves de la muerte. ¿Qué significa? Que todos los muertos que han partido un día van a resucitar. Y todos los espíritus de la gente que están yendo a ese lugar un día van a salir. Y se van a unir a la naturaleza en que vivieron, para ser juzgados en la naturaleza que vivieron. Normalmente esto será para aquellos que van al juicio final. ¿Recuerdan? Recién terminamos el estudio del juicio final. Dice Apocalipsis capítulo 1. Lo que nos enseña esto es que Cristo tiene el control de ese lugar del Hades, donde están yendo los perdidos. Un día se abrirá ese lugar. Capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte
y del Hades. Y ya leemos allá en Apocalipsis, y el Hades entregó sus muertos que había en ellos, y la muerte entregó sus muertos que había en ellos, y el mar entregó sus muertos. Y empezó la gran resurrección de los que van al juicio del gran trono blanco. Sí. Eso tiene que ver con nosotros, no. Los redimidos vamos al cielo. Un día los que han partido se van a levantar. Y la iglesia con ellos parte a la presencia del Señor. Esa es la esperanza bienaventurada, la confianza de los santos. Porque para el santo ya no hay condenación. Fue librado de la condenación. Uno puede leer dos pasajes ahí importantes, uno es Juan 5:24 y puede leer Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué eso? Explicamos en el estudio anterior y explicamos en el funeral que Cristo asumió el juicio y el castigo que nosotros merecíamos. Por eso ya no hay condenación para el que ha recibido y aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Y Juan 5:24 dice: de cierto digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para el redimido. Fue justificado, fue reconciliado con Dios, fue lavado en la sangre de Cristo, fue hecho un hijo de Dios, tiene un lugar asegurado con Cristo en la gloria. Y esto es para gozarse. Es una dicha con la cual caminamos todos los días. Sí. Es una convicción interior, no partida de la exposición de un predicador, sino una convicción inspirada en las enseñanzas benditas de la palabra de Dios. Sí. Y ella es la que nos da la seguridad de quién somos, para quién vivimos y para dónde vamos. Sí. Gracias a Dios por habernos librado de la condenación. Gracias a Dios por habernos librado del infierno. Gracias a Dios por la obra bendita, perfecta y suficiente de Jesucristo. Dice Juan 5:24 que un día los sepulcros se van a abrir a la voz del Señor, porque Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. A su voz se abrirán los sepulcros, la gente se levantará. Dicen los versículos 28 y 29, Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Él tiene las llaves de la muerte, pero también del Hades. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y entonces estaba yo predicando y digo yo, un día los perdidos que están, sus almas se van a unir a sus cuerpos para ser juzgados en la naturaleza que vivieron, y hacía Jerónimo Campos por allá. Y bueno, pastor, vuelen las escrituras porque necesitamos que lo que se predica quede claro. Y entonces citaba Juan 5, 28 y 29. Nosotros tendremos cuerpos transformados, amén. Así dice la Biblia.
a la semejanza de la gloria de Cristo. Pero hay algo importante que es decir, los cuerpos de los perdidos serán transformados a una condición indestructible por los siglos y para siempre. Y serán atormentados, dice la Biblia, día y noche por los siglos de los siglos. Y llama la atención allí, dice Marcos, ya luego veremos esta escritura, el tiempo se fue, pero la Biblia dice donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Van a tener cuerpos indestructibles en la naturaleza que vivieron indestructibles, donde van a estar por los siglos y para siempre en el tormento eterno. Simplemente de la forma que lo veamos, eso es espantoso. Debe producir un doble sentimiento en el creyente, un altísimo agradecimiento a Dios, primero, pero un compromiso muy serio con el Evangelio, hermano. Yo no sé qué pensaría usted si de repente alguien está guindando allí en un precipicio y usted pasa, ¿qué hace usted? En esa condición están todos los pecadores. Estoy seguro que usted haría algo. Si de repente sabes que alguien está guindando y que ya se va, usted estiraría su mano, usted trataría de hacer algo. No creo que nadie le majaría los dedos para que te vaya. No, haríamos algo. En esa condición están todos los perdidos. Y el que puede hacer algo es usted. No ignore eso. Por favor, no lo ignore. Quiero terminar con Romanos capítulo 1, versículos 15 y 16. De alguien que estuvo dispuesto a hacer algo. Un compromiso personal. Romanos capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a mí, porque esto es un compromiso personal, tal vez aclaramos cosas. Muchos podríamos hacer cosas que otros hacen, pero tomar el lugar del evangelismo que a mí me toca, nadie lo puede hacer. Esa es una tarea que a mí me toca, que debo cumplir para con Dios. Otros pueden estar haciendo la tarea, pero nadie podrá hacer la tarea que a mí me toca en cuanto al evangelismo. Hay un contexto donde hemos sido puestos y Dios quiere que allí usted testifique. Lo haces, no lo haces. Si lo haces para la gloria de Dios, y si no lo haces, no lo haces para la gloria de Dios. Pablo tenía un sentido de compromiso en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Oye, trate de mirar distancias, ubique a Pablo. ¿Dónde está Pablo? Él es un judío. ¿A cuenta de qué arriesgarse? Ustedes vieron que fueron náufragos. Encallaron en la isla de Malta. ¿Quién lo metía en esos problemas? No podía haberse estado quedito. Ese es el pensamiento de muchos, que lo hagan otros. Pero tal era el peso de su corazón, que él estuvo dispuesto a surcar los mares a fin de llevar el evangelio. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, estamos hablando de un tema muy serio,
donde el mundo está bajo el poder del maligno y donde la tarea es nuestra. Por favor, haga lo suyo. Empiece a orar por usted para que Dios lo envalentone, ¿sí? Para que Dios le quite los prejuicios de la vergüenza, de quizás muchos por su condición que me vean a mí haciéndolo. Olvídese de su condición. Cristo no pesó su condición de hijo de Dios para venir por usted, para rescatarle. Que el Dios Altísimo les bendiga. Gracias.